contra la Brigada 30 en Cúcuta. Recuerde usted que se activaron unos explosivos y el ataque contra el helicóptero en el que viajaba en su momento el entonces presidente Iván Duque también a la ciudad de Cúcuta. Esa es la guerrilla que hoy está recibiendo este tratamiento por parte del gobierno del presidente Petro. Olga Lucía Cotamo en Cúcuta, ¿qué reacción hay luego de que el presidente Petro anunciara esta zona de concentración allá en el norte de Santander? Don Juan, muy buenos días. Pues hay preocupación en el norte de Santander porque se cumplen ya 108 días de enfrentamiento entre las disidencias de la FARC y del ELN, que ha dejado más de 120 personas asesinadas, más de 65.000 desplazados y más de 13.000 confinados. Pues precisamente el representante de las víctimas en el norte de Santander, Holguín Mayorga, ha señalado que podría empeorar el panorama en materia de orden público. Para nosotros como Asociación Nacional de Víctimas es muy preocupante este anuncio que hace el gobierno nacional y más sin tener en cuenta a los habitantes de la región del Catatú. Nos parece que es bastante riesgoso generar estas zonas de ubicación temporal en el municipio de Tibú cuando hay una confrontación armada entre el ELN y las disidencias de la FARC que están activas. Hemos visto estos días las confrontaciones, el asesinato y secuestro de menores de edad, es decir que el conflicto está bastante complicado. Traer hombres armados al territorio genera un riesgo bastante latente aún mayor cuando el gobierno nacional no ha sido capaz de cumplir con la protección a los firmantes de paz. Holguín Mayorga, representante de las víctimas a nivel nacional, pero entre tanto el alto consejero para la paz del norte de Santander, Luis Fernando Niño, ha indicado que aún no se tiene información clara por parte del gobierno nacional cuántos hombres van a ingresar, si entran armados y quiénes van a participar como veedores. Pero no queda claro, por ejemplo. 6:53 minutos de la mañana. Saludamos a esta hora al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por estar con nosotros. Juan, muy buenos días. Un saludo para usted y para toda la mesa, todos los que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo recibe usted, doctor Pinzón, después de todo lo que ha ocurrido, la instalación de esta zona de concentración en el Catatumbo anunciada ayer por el presidente de la República? Juan, el estado de las cosas que yo me encuentro en el país hoy es de la mayor gravedad, en todos los frentes. Comencemos por este asunto del Catatumbo. Primero, ahí lo que hay es una confrontación entre el grupo terrorista ELN con los remanentes del grupo terrorista FARC, en este caso el 33, el Frente 33. Una reducción de las capacidades del Estado y por lo mismo, al final, hay mucha especulación sobre cómo hay una coordinación incluso con el régimen de Maduro y el ELN. Entonces, aquí, en este caso de confusión, lo que hay es posiblemente un Frente 33 diezmado, prácticamente derrotado, buscando un modelo de protección a partir del mismo Estado. Pero ahí es donde la confusión empieza a verse en todos los frentes, Juan. Por un lado, hoy las Fuerzas Armadas tienen una enorme duda donde sí pueden operar y donde no pueden operar. ¿Dónde y a quién deben perseguir? Porque resulta que hay zonas de distensión, decretos de, si se quiere, limitación del uso de la fuerza, que en últimas terminan es impidiendo la protección de los ciudadanos colombianos en el territorio nacional. Claro. Hoy los colombianos no se pueden proteger, entonces estamos en una situación muy compleja y muy confusa. Ahora, doctor Pinzón, siempre ha existido la hipótesis de que para que funcionen estos diálogos, estas guerrillas tienen que llegar bajo una presión y prácticamente derrotadas en el campo militar, en el terreno militar. Esa pareciera ser, no es la circunstancia que se está percibiendo con los grupos que están sentándose hoy a negociar con el gobierno del presidente Petro. Pues primero, no se ven nada derrotados. Tristemente son nuestras Fuerzas Armadas las que están poniendo los muertos, los heridos y las que tienen además la limitación para actuar. Mientras el terrorismo y la criminalidad se mueven a sus anchas por todo el territorio, las Fuerzas Armadas tienen una serie de decretos donde ya nadie sabe en qué zona, a quién sí pueden perseguir, a quién no pueden perseguir. Entonces, esto crea una situación gravísima. En adición a la falta de pie de fuerza, a la falta de helicópteros, a la falta de tecnología, a la falta de voluntad política. Pero si fuera poco, permítame, mezclo aquí un tema que no se puede mirar si no es en este contexto completo. Y es que desde la cabeza del Estado, el jefe del Estado, está prácticamente llamando a un desorden de las instituciones, a un quiebre institucional frente al mismo Congreso de la República, con amenazas, con presiones, con anuncios de que juega con la tesis de que se puede quedar o no se puede quedar. Entonces aquí lo que hay hoy en día es una especie de operación tenaza contra el pueblo colombiano y las Fuerzas Armadas. Por abajo las golpea
el terrorismo y la criminalidad, fuera de eso creando más confusión en zonas como las del Catatumbo, donde no hay control del Estado, no hay avance en este tiempo, y por el otro lado, desde el alto gobierno, una situación caótica y en cierto sentido que pone en vilo el orden institucional de Colombia. Esto es lo que el país tiene que entender, que estamos realmente bajo una amenaza de una gravedad sin precedentes. Doctor Pinzón, lo veo con un marco de espadas envainadas, enfundadas, una colección de espadas. Y a propósito de las espadas, para quienes nos siguen en YouTube, el presidente de la República, dentro de esa narrativa, ha dicho que desenfunda la espada de Bolívar y ha hecho unos llamados a las movilizaciones populares con la espada desenfundada. ¿Qué cree usted que está al final detrás de ese símbolo? ¿Es un símbolo político? ¿Es un símbolo electoral? ¿Es un símbolo de movilizaciones? ¿Qué está haciendo, en su opinión, el presidente de la República con esa imagen? Lo primero, está causando un enredo al país sin precedentes, porque el jefe del Estado tiene el deber de cuidar la unidad nacional, de proteger la Constitución y de a través de esos mecanismos darle soluciones a los colombianos. Aquí lo que está ocurriendo es que no le dan soluciones ni a los problemas de empleo, ni a los problemas de salud, ni a los problemas de seguridad. En ningún frente la inversión cae, el país se está debilitando y la vida de los colombianos hacia adelante tiende a ser peor, sobre todo la de los más pobres. Pero si lo ponemos en términos de simbolismo, no le queda nada bien a alguien que empuñó las armas de un grupo criminal que el Estado le dio todo para que se pudiera integrar y pudiera prevalecer en la democracia, pues resulta que desenvainar una espada y tratar de mostrar una fuerza, casi que una amenaza. Las grandes mayorías de Colombia no están con lo que está pasando en este gobierno, no aceptan lo que está pasando. Y lo que el presidente no puede ser tan irresponsable es de llevar el país a que piense que entonces el camino es una confrontación. Eso no es prudente, no es decente y es un abuso con el país. Eso es lo que hay que entender. Y creo que hoy debe haber un bloque nacional. Todos los sectores de distintos colores, partidos y puntos de vista, incluso gente que no le interesa la política, tiene que entender que este tipo de proceso lleva a Colombia a un desastre y pierde es el colombiano más humilde y por supuesto todos los colombianos sin excepción. Esto no está bien. Señor exministro Juan Carlos Pinzón, con los muy buenos días. Le saluda Suri Chamá desde Medellín. Usted describe un panorama en el que las Fuerzas Armadas están confundidas, no saben cómo y dónde operar, a veces con órdenes cruzadas, y el sentido común nos indicaría que es muy fácil que se desmotiven. ¿Cuál sería ese riesgo o riesgos de unas Fuerzas Armadas desmoralizadas, desmotivadas, y qué se tendría que hacer urgentemente para contrarrestar ello? Azul, y varios temas noto yo en esa perspectiva. Primero, hay zonas en donde le cuentan a uno y nos informan que las Fuerzas Armadas hacen sus operaciones, pero incluso viendo pasar delincuentes, viendo pasar criminales, ante la duda de qué tipo de organización son, de si van a sacar la bandera de los de Calarcá o los de Mordisco, o los del Clan del Golfo, o cuál bandera es la que tienen, prefieren muchas veces abstenerse de actuar de forma decidida. Ese es un primer tema que ya de facto le abre el espacio a la criminalidad y deja desprotegida a la población. Luego, en muchas de las unidades hoy no tienen los apoyos necesarios, ni en horas de vuelo, ni en helicópteros. Por supuesto, no hay apoyos de fuego desde el aire. No se han adquirido incluso nuevas tecnologías de drones que permiten mejorar la vigilancia y mejorar su protección. Y todo esto, por supuesto, pone a las armadas en una posición de debilidad. Yo recuerdo en la época en que adelantamos todo lo que fue el Plan Colombia, gobierno Pastrana, en el gobierno Uribe, primer impuesto al patrimonio, gobierno Santos, segundo impuesto al patrimonio. Antes lo que hicimos fue crecer el pie de fuerza, dominar más territorios, creamos las fuerzas de tarea. A mí me tocó crear 11 fuerzas de tarea en el corazón donde actuaban las grandes estructuras criminales del país, y así las fuimos derrotando y las fuimos llevando a su punto, por lo menos de mínima situación. Todos sabemos lo que pasa en el 16, que se debilita el esfuerzo, se concede una cantidad de cosas que son muy malas, pero hoy estamos en el peor de los mundos, porque vivimos de esas concesiones, pero además con la voluntad política del gobierno casi que de colaborar o de darle manga ancha
a esta criminalidad. Ya es hora de preguntarse cómo debemos actuar. Cierro con un punto. Me llama mucho la atención la entrevista del tal Calarcá o el comentario del tal asesor del papá Pitufo, donde resulta que se muestran petristas. Eso era lo que faltaba, pues, que además la gente que asesina a nuestros soldados tienen básicamente afinidades ya declaradas, que algunos teníamos claros y sospechábamos, pero ahora declaradas con lo que es el gobierno de Petro. Son las 7 de la mañana y 2 minutos. Le agradecemos al exministro de Defensa, ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, que haya recibido nuestra llamada esta mañana. Gracias, doctor Pinzón. Gracias, don Juan. Un saludo para usted y para toda la audiencia. 7-2. Santiago, ¿usted estaría de acuerdo con